estar hoy aquí. Aunque somos poquitos, espero que sea de interés y también anunciar, porque hoy recibimos la noticia de que CETIS está dentro eh, del grupo que América Economía acaba de anunciar como las mejores universidades. Dentro de las de México estamos en tercer lugar. Entonces creo que es una bastante relevante noticia, hay que cacarearla, como dicen por ahí, ¿verdad? Y gran parte es de estos esfuerzos que hacemos en este tipo de conversatorios, donde la idea es un poquito de lo que tenemos los profesores, nuestra experiencia, compartirla, pues con todos los que tengan interés en entender cómo es la dinámica de la empresa familiar y de la familia empresaria. Hoy vamos a tocar un tema que es por demás interesante, que tradicionalmente no se le maneja de esta forma hasta que no se conoce, que tiene que ver precisamente con el tema de propiedad y el tema de mando en la empresa familiar. Pablo, no sé si tú quieres hacer un comentario para empezar. Bueno, no, dar un saludo muy cordial a todos, bienvenidos. Para CETIS es muy importante aportar valor a la sociedad y sin duda el tejido social está impregnado de muchísimas empresas familiares, con lo cual el tema de hoy es de enorme importancia porque impacta de manera directa en la continuidad de, de las empresas familiares. Hay una alta mortalidad de empresas familiares y el tema de hoy creo que ayuda a entender algo que hay que cuidar muy bien si queremos que la empresa familiar tenga una larga vida. Sí, ahorita lo que menciona Pablo de la mortandad de la enfermedad familiar, no es que la gente se muera, pero las empresas sí. Las empresas sí, tradicionalmente, más o menos la estadística dice que para que una empresa de segunda o tercera generación sobreviva, pues hay, exponencialmente hablando, una mortandad grande de empresas. Tradicionalmente a la segunda generación no pasa el 90% y a la tercera generación, pues ese número todavía se reduce del original a un 95-97%. Así que la idea de que comprendamos más y entendamos un poquito mejor cuál es esta dinámica entre la empresa familiar y la familia empresaria, lo que buscamos es incrementar esos valores. Sabemos que muchas empresas hoy en día, particularmente en México, al igual que en muchas partes del mundo, están entrando en su segunda o en su tercera generación. Y entonces, pues, lo que estamos buscando con esto es apoyarlos a que se desarrollen en esos temas. Pablo, platícanos un poquito, si te parece, estos dos temas, qué es propiedad y qué es mando en la empresa familiar. Muy bien, Jorge. Bueno, empiezo por propiedad. Cuando hablamos en empresa familiar de propiedad, se refiere, es propiedad empresarial, ¿no? Se refiere al control legal de una empresa, ¿no? Eh, a los propietarios, ¿no? A los que tienen el derecho legal, ¿no? De tomar decisiones empresariales estratégicas. Las empresas pueden poseer propiedades intangibles, ¿no? Como marcas registradas, patentes, derechos de autor, etcétera, ¿no? La propiedad empresarial protege de alguna manera a que las prácticas comerciales sean sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, en empresa familiar, cuando hablamos de propiedad, tiene que ver con las personas o la persona que tiene el control legal de la empresa. Y en cuanto al mando, hace referencia el mando pues, a quien la está operando, ¿no? A quien tiene de alguna manera responsabilidades gerenciales y directivas, ¿no? Que no necesariamente es el dueño legal, ¿no? A veces coincide en la misma persona, por ejemplo, en primera generación es lo normal que suceda, pero conforme va habiendo sucesiones generacionales o sucesiones en la propiedad, eh, es muy frecuente que sean ámbitos diferentes con objetivos diferentes. No es lo mismo quizá las prioridades de un propietario, ¿no?
que las de un gestor, ¿no? Entonces, por eso se suele distinguir propiedad de mando, ¿no? Aunque, como digo, en primera generación, incluso en muchos casos en segunda generación, coincide, ¿no? Que el que manda, el que gobierna y dirige la empresa, suele ser también propietario. Entonces podríamos decir que la propiedad, Pablo, se refiere a los accionistas, sean familiares o no de la empresa, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema eh, Sí. relevante. ¿Y a qué me refiero? A que es muy común también, y cada vez lo encontramos más, a que una empresa familiar tenga un socio no familiar, ¿verdad? Y estos se presenta con mucha frecuencia. Hay veces ese socio tiene una participación pequeña, hay veces tiene una participación grande, pero no llega a tener suficiente participación accionaria como para decir que es el accionista con mayor propiedad de la empresa. Entonces, eso es lo que se refiere principalmente con propiedad. Cuando estamos hablando de mandos, y no sé si voy a interpretar bien tus palabras, Pablo, por favor, tú me corriges. Cuando estamos hablando de mandos, nos referimos a las personas que dirigen la organización, que dirigen la empresa familiar. Y en este caso, pues puede haber familiares y no familiares. O sea, puede ser y accionistas incluso, o no accionistas. O sea, lo que estoy intentando decir es de que la gente que tiene el mando de la empresa, los que gobiernan la empresa, ¿sí? Son personas pues que trabajan tradicionalmente en la empresa. Pero estas personas pueden ser familiares con acciones, familiares sin acciones, o personas ajenas a la familia, ¿sí? Y que no tengan acciones, ¿verdad? Pues si tuvieran acciones, pues, o con acciones también. Entonces, nos encontramos en una situación en la que hay una interacción importante entre estos dos grupos. Y aquí, Pablo, surgiría entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo interactúa la propiedad y el mando? Sobre todo cuando tenemos diferentes participantes con diferentes intereses y diferentes puntos de vista. Bueno, la interacción en una empresa familiar depende mucho en qué generación estemos, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando estamos en primera generación que cuando estamos, o sea, primera generación entiendo cuando el dueño tiene la mayoría, ¿no? de las acciones e incluso el control, ¿no? Y también la operación, el mando. No es lo mismo primera generación que cuando ya es la empresa familiar está en segunda generación, que suele ser una sociedad de hermanos, por lo general, ¿no? Han tenido varios hijos, por lo tanto la sucesión se hace en esos hijos y ya hay una sociedad de hermanos. Y ya si es tercera generación en adelante, pues ya es un consorcio de primos y ya el modo de interactuar adquiere otra complejidad. Pero la recomendación es, en el caso que sea primera generación, es que haya mucha comunicación, que toda la familia esté informada de lo que pasa, ¿no? Es la mejor manera de preparar a la siguiente generación, ¿no? Y pasar de lo que a mí me gusta decir de una toma de decisiones en el dormitorio, ¿no? Con tu señora o si es fundadora con tu señor, a ir evolucionando, a que la información circule en la cocina y ojalá pase ya al salón principal de la casa donde se reúne a toda la familia. Muchas veces se reúne, ¿no? Toda la familia, incluso a veces la familia política, a hablar, a comunicar las cosas, a explicarlas, a dar el porqué, a entender que la familia no se entere de lo que se va a hacer o lo que se ha hecho por terceros, ¿no? Yo creo que tiene que haber muy buena comunicación y a veces eso cuesta mucho en primera generación. Y en adelante, Jorge, yo diría que la interacción se tiene que dar en los órganos de gobierno eh, establecidos y que son recomendados, ¿no? Que cada empresa tiene su propia estructura, su propia jerarquía con sus órganos de gobierno y sus comités. Depende mucho del tamaño de cada empresa, ¿no? Los distintos escenarios y espacios que se pueden dar para comunicar las cosas, pero yo diría respetar los órganos de gobierno, ¿no? Crearlos en el caso de que no haya.
que haya un buen directorio, un consejo de administración, que haya comités de gerencia, que haya, que haya un órgano de gobierno, órganos de gobierno que realmente sean espacios de comunicación y de toma de decisiones. Y bueno, y básicamente, y bueno, y también aquí hemos hablado de eso en cuanto a la empresa y en cuanto a la familia, es importante que haya un consejo de familia, que es el órgano de gobierno que se encarga de gestionar los asuntos que son importantes para los asuntos de la familia, ¿no? Que son importantes para todos, ¿no? Entonces, ese consejo de familia es un órgano vital, de vital trascendencia, para que la interacción sea lo más profesional y objetiva posible. Perfecto, Pablo. A ver, yo creo que tocaste una serie de temas que me gustaría diseccionar, perdón la palabra, Perfecto, buenísimo. un poquito. Tocaste sobre la propiedad y dependiendo de la generación en la que se encuentra la empresa familiar. Mencionaste primera, segunda generación, tercera, quizás, sí. Y mencionaste que en la Adelante. primera generación, pues el dueño, el fundador, es el que toma principalmente las decisiones, quizás las consulta con su pareja o con su cónyuge, sí, ¿verdad? Y muchas veces pues son decisiones, sobre todo al inicio de la operación, es mi experiencia cuando menos, de las empresas te lo dicen los dueños, los empresarios, los emprendedores realmente que son al momento de lanzar estas empresas, que pues comentan con su esposa o con su pareja los inicios de esto y muchos en la alcoba. Hay veces pasa ya a otros lugares. Conforme va creciendo en edad y en tiempo, mi experiencia también es de que sí pasa a otros lugares de la casa, sobre todo cuando se involucran otros familiares, que a veces sucede, que se invitan, o los hijos crecen, ¿verdad? Y ahí es donde creo que refieres tú a la comunicación, que la comunicación pase a otras personas, y no necesariamente porque sea comunicación crítica, sino más que todo para que, y aquí quisiera, si me equivoco, tú me digas, o si tú tienes otra experiencia, más que todo para que eh, al momento que entra alguno de estos familiares a la empresa, pues sepa qué está sucediendo, ¿verdad? Pero yo quiero añadir algo más que he visto, que poca gente me lo ha mencionado, pero es también que le tomen amor a la empresa. ¿Por qué? Porque también sucede, y esto es algo que yo sí recomiendo que hay que tener cuidado, sobre todo en la primera generación y que también en la segunda quizás, igual que en la primera, es cuando suceden cosas no agradables en la empresa, llevarlas, discutirlas en la familia, ahí es la parte que hay que tener cuidado en la comunicación, sobre todo de una forma negativa, pues genera que los hijos eventualmente puedan decir, yo no quiero trabajar en esa empresa, miren nomás los problemas que le dan a mi papá. Siempre que hay cierre de mes o que llega una, este, una revisión de Hacienda, mire cómo se pone. ¿Verdad? No le podemos ni hablar. Teníamos vacaciones y no nos llevó de vacaciones. Por eso, entonces, todo ese tipo de cosas hay que ver cómo transmitirlas y es la parte de la comunicación adecuada. Yo creo que ahí ese es un tema entre la primera y la segunda generación importante de comunicación. Mencionaste también los órganos de gobierno. Un ratito quisiera que tocáramos ese tema, porque ya lo hemos tocado en otros conversatorios. Pero creo que el otro tema que nos impacta el día de hoy, pues tiene que ver la parte de mando, ¿sí? Cuando estamos en primera generación, por supuesto, pues el propietario de la empresa, el emprendedor, este, el mero mero, ¿sí? Pues él es el que toma todas las decisiones prácticamente. Batallan mucho, incluso yo lo he visto en empresas grandes a delegar a alguien para que le tome decisiones. A veces contratan gerentes o jefes y no quieren que superen precisamente porque quieren seguir tomando ellos la decisión. Bueno, esa es su primera generación y tradicionalmente es mucho de esto que se da y eso es lo que tiene que ver con el mando. Sí se refleja también en muchas ocasiones en la segunda y tercera generación. Pero al momento que se empiezan a ampliar las personas que pueden participar o que la empresa se institucionaliza más, se profesionaliza más,
el mando empieza a cambiar. Incluso es muy común que cuando una empresa ya tiene cierto tamaño, cierta cantidad de años, cierto tamaño, pues las decisiones ya no las toma el dueño específicamente, sino las toman los empleados de la empresa, sobre todo si fue profesionalizada. Al momento que profesionaliza una empresa, pues creo yo que pues ya se contrata gente más profesional, que se le mide con cosas mucho más específicas, sus resultados, etcétera. ¿Voy bien hasta ahí, Pablo? ¿O tú tienes algún comentario antes de entrar a otros dos temas que creo que tocaste, que tienen que ver con órganos de gobierno y tamaño de la empresa? Virtuales. Sí, vas muy bien. Ando Yo luego quiero comentar un tema sobre ok, la sí, propiedad, pero ayer. vas muy bien, Bueno, Jorge. Adelante. Bien, entonces, bueno, quería entrar entonces en el otro tema que tocaste de los órganos de gobierno. Este es un tema también que ya hemos tocado en algún otro conversatorio y hay veces le queremos achacar todo a los órganos de gobierno, pero mi experiencia me dice que los órganos de gobierno tienen que surgir de algo más o menos natural de la empresa y de la familia. Los órganos de gobierno tradicionales en una empresa es el consejo de administración y el consejo de familia. Entonces, en el consejo de administración, pues tradicionalmente, sobre todo cuando, y aquí va la relación con tamaño y también con propiedad. Cuando la es primera generación, pues generalmente el consejo de administración es para cumplir un requisito legal. ¿Sí? En México, como en la mayor parte de los países que tienen más o menos leyes mercantiles, pues exige que haya un consejo de administración que sea el órgano que supervise la operación de la empresa, ¿sí? El consejo de administración generalmente le reporta al consejo de accionistas. ¿Por qué se hace así? Porque si ustedes tienen 10,000 accionistas, pues no quieren que los 10,000 estén participando en la operación, eso es imposible. Pero ¿qué pasa cuando tenemos uno solo, que es el dueño? O es el que concentra el 99,9% de las acciones. Pues no hay mucha, que es algo que sucede mucho en las empresas, sobre todo primera generación, pues no hay mucho accionistas, ¿verdad? El consejo de administración lo controla él mismo, ¿sí? Y pues él indica al director general, que muchas veces es el mismo, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y ahí es donde viene la parte de mando. Pero ¿qué pasa cuando ese órgano de gobierno, el Consejo de Administración, empieza a profesionalizarse? ¿Qué pasa cuando el mando, o sea, las personas que cooperan la empresa, pues empiezan a ser personas no familiares o que no tienen acciones? Ahí es donde el Consejo de Administración se vuelve un órgano crítico en donde es muy común, sobre todo en las empresas familiares, que los accionistas o el principal accionista participe. Y si es el principal accionista, generalmente es el presidente del consejo de administración, que tiene voz, voto y veto de las decisiones. Y ese es el órgano de gobierno que yo creo que Pablo está hablando, de seguro es el que Pablo está hablando, pero todavía desde que esta última parte que lo describí no se ha profesionalizado. Un órgano de gobierno profesionalizado es un órgano que mide las acciones que toma la empresa y la dirección general. ¿Sí? Y entonces, y tiene un plan estratégico en donde compara cuál es pues la evolución de la operación que tiene la organización. También esto ya en la siguiente evolución, pues el órgano de gobierno, el Consejo de Administración en este caso, pues ayuda a facilitarle y ayudarle al director general la operación, ¿verdad? Para que salga adelante lo mejor posible. El órgano de gobierno generalmente empieza con miembros de familia, pero es muy recomendable que eventualmente tenga alguna persona externa a la empresa y a la familia para que traiga una visión nueva, para que ayude a tomar decisiones, a que haga reflexionar, entre otras cosas, ¿sí? Mucha gente piensa, y esto tiene cierta verdad, al momento que decimos que el Consejo de Administración, pues es para empresas grandes. No necesariamente. Se puede empezar con un consejo de administración de 3 personas, simplemente para que haya discusión, ¿verdad? En empresas pequeñas lo hemos visto, lo hemos apoyado, lo hemos desarrollado.
y eso ayuda pues a poder medir. Lo importante del Consejo de Administración es su profesionalización y que no sea un lugar, que a mí me ha tocado estar en muchas empresas así, donde nomás presentan resultados. Y, y me ha tocado estar presente donde haces de repente una preguntita que pone en aprietos al director general y al mismo consejo, ¿verdad? Déjenme ponerles un ejemplo y ya le voy a pasar la palabra a Pablo, para que nos hable más del Consejo Familia, que es otro órgano de gobierno. Estaba en una presentación donde el director general estaba presumiendo el crecimiento de la industria, de su empresa. Y decía, no, crecimos el 15% del año pasado a este. Y entonces, pues ya terminó y yo hago una simple pregunta, oiga, ¿y cuánto creció el mercado? O sea, crecer un 15% es una cantidad significativa para cualquier organización. Y por ese mercado en particular había crecido 30% el año anterior. Y entonces, pues todos se callaron. ¿Por qué? Pues porque creciste menos que el mercado. En pocas palabras, perdiste participación del mercado al momento que creciste menos de lo que crece el mercado. Entonces, el Consejo de Administración debe de estar viendo esas cosas, no que un externo se las esté diciendo. Debe estar viendo dónde está plantado la dirección general, qué es lo que está haciendo y cómo se le ayuda a decir, bueno, pues aquí ya nomás crecimos el 15, ¿cómo lo hacemos para remontar lo que nos faltó y lo que sigue del crecimiento del periodo que estamos viendo ahorita? Entonces, eso es lo que hace un consejo de administración. Y no se trata en ese momento de echarle toda la culpa al director general, que es muy común también. Me ha tocado que los regañan, ¿verdad? Les dicen que no sirven para nada y en algún momento hasta los despiden, cosa que no es agradable en esos momentos. Sino más que todo es cómo apoyar, porque es culpa de todos, es culpa del consejo, pero también es culpa de la dirección de no verse fijar en esos detalles. Pablo, para no quedarme yo solo con la palabra, te paso a ver si puedes platicarnos esta misma relación que he estado haciendo, que fueron tus ideas con el órgano de gobierno, pero ya en la familia. Sí, Jorge. No, la familia es muy importante que clarifique para qué está la empresa, ¿no? Y el rol que tiene. Hay empresas familiares eh, que surgen para dar trabajo a los familiares y hay empresas familiares que tienen otro propósito, ¿no? Eso condiciona mucho también los órganos de gobierno, ¿no? Y el perfil de los que tienen que participar, ¿no? En esos órganos de gobierno. Entonces, yo lo que recomendaría al Consejo de Familia es que sea un encuentro, un órgano donde se afronten de manera profesional las necesidades, expectativas de todos los miembros de la familia, tanto los que trabajan en la empresa familiar como los que no. Entonces, eso crea un ambiente donde todos son importantes y donde todos están en un proceso, ¿no? de alguna manera de integración. Creo que el gran reto de muchas empresas familiares es incluir a todos, no dejar a nadie por fuera y hacerlo compatible con la meritocracia. Cuando hablamos de consejo de familia, al menos en la práctica, es reuniones que hace la familia donde se toma acta, se toma nota de todos los asuntos, a veces de una manera más formal, a veces más informal, pero sí que tiene que haber un seguimiento, ¿no? Nosotros trabajamos con familias donde los temas del consejo de familia se tienen que proponer 2 semanas antes y tienen 3 días para mandar los temas que quieren que esté en la agenda. Hay otras familias que son mucho más informales y el mismo día se hablan de los temas que cada uno quiere. Ya depende mucho ya el modo de implementar el consejo de familia. Depende mucho de la cultura del país y de la cultura de la familia, y eso es lo más importante, ¿no? Respetar esa cultura. Pero sea cual sea la formalidad, los niveles de formalidad, sí que es muy importante esos encuentros y que haya seguimiento a los temas, ¿no? Y eso solo se logra con una persona encargada, al menos una. Si la familia es muy grande, suele haber ya un comité con más personas, pero una familia normal o el promedio es que con una persona, un buen líder, hace que el consejo de familia funcione y los temas que se abordan se les va dando
seguimiento, se van implementando. Se genera una energía muy positiva en la familia eh, y va creando una cultura profesional que ayuda mucho luego a tomar ciertas decisiones, ¿no? Estratégicas. Yo quería, hay en internet está el live sobre consejo de familia, por eso no me quiero alargar mucho más. Sí quería plantear, Jorge, una situación un poco polémica, que creo que en estos minutos que nos quedan, que es un debate que no hay mucha claridad o no hay unanimidad, y yo quiero plantearlo acá. A ti, por supuesto, como experto, y también si alguien de los que nos está escuchando quiere intervenir o quiere escribir en el chat. Vamos a ver, mi posición es la siguiente, y no tenéis por qué estar de acuerdo. En los últimos años son décadas, se ha escrito, se ha investigado muchísimo sobre empresa familiar y se ha llegado a un consenso donde, a pesar de que cada familia empresaria es única y irrepetible, hay una serie de prácticas que ayudan a que esa empresa familiar continúe en el tiempo, ¿no? Y uno de ellos, uno de los puntos donde hay un consenso muy claro, es en la meritocracia. La empresa familiar, si quiere ir creando valor a lo largo del tiempo y no destruyéndolo hasta desaparecer, porque eso es cuestión de tiempo, si uno va tomando decisiones que destruyen valor, es cuestión de tiempo que desaparezcas, ¿no? Hay empresas familiares que trabajan en países o en sectores muy controlados y quizá están en una situación de privilegio, entonces quizá esa destrucción de valor puede tener un largo recorrido, ¿no? Pero antes o después uno desaparece, ¿no? O puede de alguna manera tener una cultura, crear en la familia una cultura de la meritocracia, entendido como que tiene que la empresa ser gestionada por los mejores, por gente cualificada, por gente idónea. Esto es un consenso muy claro no solo a nivel de academia de investigación, sino también de los consultores. ¿Cuál es el tema polémico que yo quiero aquí plantear? Polémico entre comillas, ¿no? Porque sé que hay gente que no está de acuerdo. Es el darnos cuenta que esa meritocracia, eso que es una buena práctica a nivel gerencial, de nada sirve o de poco sirve si no se eleva a nivel de propiedad. Y eso le cuesta mucho a los propietarios, a los padres y a las madres, en algunos países aún más. Eso de decir, no todos mis hijos son, o sea, todos mis hijos son iguales, y a todos los quiero por igual, entre comillas, ¿no? Pero no todos tienen que heredar por igual la empresa, la propiedad de la empresa. Eso es destruir valor. En la mayoría de los casos es destrucción de valor, porque yo conozco pocos casos donde la siguiente generación estaban todos en igualdad de idoneidad. Y a veces había una disrupción muy importante, gente que no estaba cualificada no tenía ni visión empresarial ni competencias empresariales y heredaban la empresa. Y muchas veces hay un tema muy emocional donde decir, yo no puedo hacer esa distinción entre hijos. Yo creo que es una reflexión que hay que hacer. La meritocracia en empresa familiar garantiza la continuidad en el largo plazo, pero no solo si se implementa a nivel de gestión, sino si se eleva esa meritocracia a nivel de propiedad, ¿no? Al menos en el sistema económico mercantil español, el poder último radica en la propiedad. O sea, puedes traer al mejor gerente del mundo que su gestión puede ser totalmente ineficaz, ¿no? Y puede no lograr los objetivos, ¿no? Si la propiedad no está cualificada, no es idónea. Entonces, no sé, yo tengo muchos casos pasa que obviamente son casos negativos, donde uno no va a hablar de ellos, pero donde se hizo mal la sucesión de la propiedad y eso acabó mal. Entonces, sí, yo invito a todos los que nos estén escuchando a que no solamente inicien procesos de meritocracia, de ir ganando espacios de meritocracia en la gestión de la empresa, sino también que trabajen muy bien en la sucesión a nivel de propiedad. Hay mecanismos para proteger que la empresa familiar, el control, esté en gente cualificada, gente idónea. No sé, Jorge, si te hace sentido esta reflexión, porque como el Sí, tema de hoy es quiero, propiedad y mando, creo que me parece que es un tema interesante decir, oye, ¿cuáles las condiciones o el mérito que hay que tener para heredar la propiedad de una empresa, ¿no? mira,
En alemán hay una palabra que me gusta mucho, no sé si alguien sepa qué alemán. Yo viví un tiempo en Alemania. Hay una palabra que me gusta mucho que dice Jein. Ya en alemán es sí y nein es no, o sea, sí y no. No, sí y no. Sí. Pero mira, a lo que voy es a Por esto. eso, Ahí voy. A lo que voy es a esto. Cuando estamos hablando de órgano de gobierno como Consejo de Familia, uno de los temas muy importantes, y nomás quiero dejarlo claro, es que el Consejo de Familia no tiene mando sobre la empresa familiar. ¿Ok? Tiene influencia, que eso es diferente, pero no indica qué se haga en la empresa familiar. ¿Por qué tiene influencia? Pues porque son las mismas personas o tiene relación con el consejo de administración, tiene relación con los accionistas de la empresa, ¿sí? Que son familiares que están en el consejo de administración. Ahora bien, lo que dice Pablo de la propiedad que se relaciona con el mando y con el tema de meritocracia, creo que es un tema que debemos de incluir en algunos de los conversatorios, Pablo. Creo que no lo hemos incluido, meritocracia, pero a lo que quiero mencionar de la meritocracia es lo siguiente. Y sobre todo al momento que se heredan las acciones de la empresa y que es un tema que les toma mucha reflexión y mucho miedo a los accionistas o al accionista principal, ¿verdad? Al momento que necesita pasar sus acciones. Y aquí hay muchos mecanismos para poderlo hacer, eso ya también podremos verlo en otro conversatorio. Pero lo que voy es, eh, la meritocracia, desde el punto de vista que lo puso Pablo, pues tiene sentido que las acciones de la empresa pues pasen a las personas que entienden cómo funciona la empresa. Estoy de acuerdo 100% con Pablo en eso y eso sería la meritocracia. Sin embargo, como papás, que es tradicionalmente lo que sucede, el fundador de la empresa pues es un papá que ha tenido algunos hijos y si no ha tenido hijos, generalmente se hacen de sobrinos, ¿verdad? Que tienen también cierto lazo consanguíneo. Y es muy común algunas decisiones de las que voy a tomar, no todas son iguales. Digo, algunas decisiones que voy a mencionar, no todas son iguales. A veces les deja a todos por igual la empresa. Otras muchas veces les deja a los hombres las acciones y a las mujeres las propiedades de terrenos, casas y otras cosas por el estilo. Muchas otras veces decide por otra fórmula, incluso a veces dejando fideicomisos para proteger a cierto miembro de la familia, o cosas por el estilo. Sí, entonces, es un poquito variado la forma en que la propiedad es pasada a los diferentes personas después de que el dueño quiere hacerlo. Acuérdense que hay que recordar eso, lo quiere hacer o se ve obligado porque fallece, queda incapacitado, desaparece o cualquier cosa que pueda suceder, ¿verdad? Que es parte de la vida y hay que reconocerla como tal. Entonces, la meritocracia consiste en que esas personas que se quedan con las acciones pues tengan cierta capacidad, como mencioné. Es muy común que no la tengan. ¿Por qué? Porque al momento que las familias van creciendo, pues no todo el mundo está interesado en la misma empresa. Yo ya mencioné situaciones en las que muchas veces pues rechazan participar en la empresa. ¿Qué es lo que yo he visto? Y aquí es ahí es donde está el Jain, Pablo. ¿Qué es lo que yo he visto cuando me preguntan a mí, bueno, pues a quién le dejo la empresa? Pues mi pregunta es, bueno, qué idea tiene primero, ¿verdad? Para escucharlo, porque pues, no puedes contestar si no conoces también a la familia. Ya te empiezan a decir y empiezas a ver quiénes están capacitados, quiénes no, cuáles son los intereses de las diferentes personas que podrían heredar la empresa. Pero hay algo bien importante, y aquí quiero entrar en la meritocracia. Hay algo bien importante cuando la decisión ya la tomó, simplemente está viendo cómo justificarla, que es lo más común, ¿sí? Y entonces, ¿qué haces como asesor? Pues le dices, bueno, una de las primeras cosas que tienes que hacer, y en esto Pablo y yo hemos participado en cursos, es entrenar al accionista a ser accionista. Y eso es algo que se capacita. ¿Sí? Y hay que explicarle cuál es su responsabilidad, hasta dónde llega, cómo leer un estado de resultados, qué derechos tiene, ¿verdad? Y qué obligaciones tiene también. Y ahí es donde empieza un poquito a comprenderse esa meritocracia. El que nos caigan las acciones por obra y gracia del Espíritu Santo sin tener
idea de cómo funciona la organización, lo más probable es que la lleve al fracaso. Y entonces hay que capacitarse. Y ahí es donde empezamos a ganar pues méritos, ¿verdad? Eh, y esa visión no la tienen todos. Y es bien importante desarrollarla. Al mismo tiempo, el gusto por la empresa, entender qué Sí, sucede, que es un tema que ya mencioné, que también cae un poquito en esa meritocracia. Hay gente, hay personas que al momento que van creciendo dicen, a mí no me interesa nada de esto, no quiero estar nunca aquí, yo me voy a ir de músico, de bailarín o de otra cosa que no tiene nada que ver con la empresa. Pablo, ya nos pasamos un poquito, si quieres sí, concluir sobre este tema sí, y dejamos estos solo dos una. temas que toqué para otro conversatorio. Perfecto, no, solo una breve reflexión, y es que a mí me han preguntado varias veces qué criterio debe aplicarse en la sucesión, ¿no? A la hora de repartir las acciones. Incluso, por ejemplo, recientemente me preguntaban, oye, ¿hay que hacer distinción entre los hijos que han trabajado en la empresa y los que no han querido trabajar? Los que han trabajado les doy más acciones o no, y entre los que han trabajado le doy más al que ha remado más y ha conseguido mejores resultados. En cambio, había una persona que trabajó pero a medio tiempo, entonces a esa persona le doy menos. Es una pregunta, yo lo que quería mencionar es que es una pregunta trascendental. La propiedad es realmente creo que en todos los países, puede ser que en alguno, ¿no? Pero es donde es el poder último radica en la propiedad. Y es un tema de vital importancia y que hay que hacerlo, hay que planificarla muy bien, la sucesión, para que esa sucesión no destruya valor. Hay un compromiso. El empresario tiene un compromiso con la sociedad, no solo con su familia, con todos los grupos de interés, no solo con uno, por muy importante que sea. Y eso implica una responsabilidad estratégica de saber planificar, ¿verdad? Lo mejor para todos, que va a ser también para la familia. Y no es fácil, porque también tengo un caso donde la sucesión había claramente en una generación unos mucho más cualificados que otros, pero no sucedía con los nietos, o sea, con los hijos. A veces el papá quien se ha dedicado a otra cosa y no, a veces tiene un hijo muy de enorme cualificación para luego que si hubiera heredado la empresa, las acciones de la empresa luego podría aportar mucho valor. O sea, yo adelanto, no es un tema fácil, es un tema muy complicado, simplemente invitaros a que os asesoréis muy bien y por expertos porque tiene una trascendencia máxima. Esta es mi última reflexión, Jorge, agradeciendo a todos el que nos hayan acompañado y un placer enorme haber compartido contigo este espacio. Abrimos el foro para si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer a voz alzada, abriendo el micrófono o escribiendo en el chat. Tenemos todavía tiempo y con mucho gusto pues les pasamos nuestra experiencia, nuestras opiniones sobre lo que tengan ustedes aquí como asistentes, por favor. Si no hay No sé, comentarios o preguntas. Ada, si había alguna pregunta por mail o... Por medio de mail no. A ver. Aquí invitaría a que abran el micrófono, Ujú. si gustan. Veo que José Santiago abrió el micrófono adelante. Sí, buenas tardes. Quiero primero felicitarlos. Muy interesante su presentación y muy clara. Y efectivamente creo que han tocado varios puntos claves sobre todo de la sucesión, ¿no? De las empresas. Y bueno, simplemente ojalá puedan hacer un seguimiento de esta charla y seguir con temas así más específicos en una segunda oportunidad. Muchas gracias. Con gusto. Muchas Eh, gracias, José. Aquí estoy viendo un par de comentarios. ¿Qué libro recomendarías, Pablo, sobre estos temas? Sobre... El tuyo. Por eso te lo paso. Sí, bueno, Hazle publicidad. está larga vida la empresa familiar, que Exacto. hablamos de estos temas, y el último antioxidantes para la empresa familiar, pero hay muchos. A ver, eh, hay un autor que me parece que ha escrito cosas muy valiosas,
un colega de apellido Salazar. No sé, Jorge Sí, creo que lo conoce personalmente. Guillermo Yo no lo Salazar, conozco, yo ese no es, lo conozco personalmente, pero sí he leído sus escritos y sí. me atrevo a recomendarlo. No me acuerdo de ningún título, ahorita lo quería buscar. Sí, Guillermo Salazar es también igual que nosotros, un asesor, consejero de empresas familiares. Él es creo que colombiano, pero vive en Texas, en Dallas, si mal no recuerdo. La última vez que lo vi. Y tiene una gran red pues de empresas y de gente que participa con él. Hemos trabajado alguna vez juntos. Guillermo Salazar, déjame ver qué libro, ¿cómo se llama el libro? Él es alguien que podría ser, de su libro, ahorita te digo eh, cuál es el libro. Y hay Eh, muchos, en general hay material muy bueno. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es un clásico, que es Miguel Ángel Gallo. Cualquier Miguel cosa que Ángel leas de Gallo. él son textos clásicos y habla de los tres círculos de la empresa familiar, que es familia, empresa y propiedad, y todo lo que dice es de enorme valor. Miguel Ángel Gallo, lo Sí, recomiendo. Es un autor clásico. el libro de Guillermo se llama Triunfa con tu empresa familiar. Lo pueden encontrar en Amazon. Sí, el que menciona Pablo de este autor Gallo, está basado mucho en los tres famosos círculos de la empresa familiar, que son familia, propiedad y empresa, y esto está basado en los primeros estudios que se hicieron, si mal no recuerdo, de Harvard de 1982 con Taguri y Davis, que fueron los que Sí. desarrollaron ese concepto de los tres círculos. Bueno, espero ver que ahí te hayamos dado algunas recomendaciones, Marcela, que los puedas buscar. Otra pregunta que tenemos aquí es de Marcelo, ahora. Dice, el tema de meritocracia asociado a propiedad da para mucho, muy interesante. Gracias, Marcelo, sí. Hay conferencias sobre el tema de empresas familiares desarrolladas por Pablo. A ver, Pablo, esto es para ti. Perdón, hay conferencias sobre el tema. Hay material en YouTube, hay material en YouTube y, bueno, y están, si dices conferencias grabadas, hay algunas en YouTube, Sí, sí. sí, Y luego también. tenemos nosotros un programa con CETIS. CETIS Universidad tiene un programa que lo hace cada 2 o 3 años, lo lanza al mercado. No recuerdo bien, Jorge ha dirigido y ha diseñado varias ediciones y esa sería una ocasión muy buena también de asistir a esas conferencias con ponentes de distintas ciudades de México. Es un programa de mucho valor que yo estuve en uno de ellos organizado por el doctor Weiss. Sí, es un seminario de empresas familiares. Eso no hay una fecha, simplemente es casi sobre demanda que lo organizamos. Pero bueno, esa es otra opción y ahí podrían encontrar también en YouTube alguno de estos. La última pregunta que tenemos dice si pudieran compartir algún caso de éxito en el que se dio la meritocracia como instrumento para definir la propiedad. Sería interesante. No sé si tú tengas uno, Yo Pablo, que te conozco, venga así yo alguno conozco, rápido. bueno, un caso muy famoso es el de Babé en Galicia, una empresa centenaria, ¿no? Y reconocen que fue clave un compromiso de la familia por periódicamente hacer una poda en la propiedad. Porque una de las grandes ventajas de las empresas familiares es la agilidad en la toma de decisiones. Entonces, pueden ser mucho más resilientes que las no familiares por esa capacidad primero, de una unidad ante los problemas y una capacidad de reaccionar rápido. Esa ventaja de las empresas familiares se pierde cuando la propiedad está muy atomizada. Entonces, no es fácil llegar a ser una empresa de más de 100 años, haber pasado 2 guerras, expropiación del gobierno, o sea, no es fácil, cosas mucho más graves que una pandemia. No es fácil mantenerse ahí siendo una empresa líder en su región y ellos reconocen que fue un tema clave la propiedad. Y hay un compromiso de todas las ramas familiares que periódicamente en las asambleas familiares y en los consejos de familia es un tema que se trata y se habla y se negocia a quien está dispuesto a vender.
Y hay ese compromiso para que la propiedad esté en pocas personas y en las más cualificadas. Yo tengo otro caso, es un poquito diferente. En este caso, el accionista principal falleció de muerte natural y entonces los hijos eran pequeños. eh, y entonces, ¿cómo heredar la empresa con una esposa que no sabía nada del negocio realmente? No tenía capacidad de empresarial ninguna. Sí, y entonces se enfrentó la familia, el resto de la familia, a apoyarla precisamente para decidir a quién pasar esto. Y entonces, ¿qué fue lo que decidieron? Una hermana de esta persona que falleció, del dueño, pues había trabajado desde que la empresa empezó, pero no era propietaria. Entonces decidieron pues pasarle parte de las acciones. Otras acciones se pasaron al resto de la familia, pero esta persona, la hermana, fue la que pues conocía más la empresa y es la que la ha sacado hacia adelante. Esto ya sucedió hace 15 20 años. Yo estuve ahí en este proceso y pues la empresa ha crecido y se ha vuelto una empresa pues ya de más de 1.000 millones, ¿verdad? Entonces, cuando era una empresa en ese momento quizás de unos 200 500 millones. Entonces sí ha hecho, sí, esto tiene efecto precisamente porque esa persona conocía la empresa y tenía sentido que le hiciera crecer para el resto de la familia. Pablo. Yo tengo un caso, pero alguno podrá decir que no es de éxito. En mi visión de la empresa, familiar sí, porque mi visión siempre es, entiendo que hay una responsabilidad con toda la sociedad, va más allá de la familia. Es un caso que a mí me gusta mucho, sé que quizá algunos no estéis de acuerdo. Una empresa familiar del sector turístico decidió, eran tres hermanos, eran cuatro o cinco hermanos los que habían heredado del fundador, de su papá, y se reunieron entre ellos y dijeron, había varios, casi la mitad, que no tenían hijos, y los que tenían hijos, ninguno estaba cualificado. Y se reunieron los hermanos y decidieron venderla a otra empresa familiar del sector. Entonces sigue siendo empresa familiar porque pertenece a otra familia, pero ellos dejaron de ser empresa familiar. Eh, y creo que para mí fue una reflexión muy honesta que hay que hacer, al menos así lo veo yo, que la meritocracia no solamente hay que aplicarla a cargos puntuales de la organización, sino es un tema estratégico a nivel de propiedad. Sí, ese es un tema muy importante, Pablo. Muchas veces la gente cuando hereda, sobre todo, dice, esto ya es mío, ya lo tengo, lo quiero mantener. Y muchas veces, si no tienes la capacidad, pues hay que reflexionar en ello y pasársela a alguien que sí la tenga. Que es muy similar al caso que yo mencioné ahorita, ¿verdad? Mm. Sí, entonces sí, la meritocracia sí hay casos en los que se refleja inmediatamente esa parte de la propiedad. La última pregunta que tenemos es de Marcelo y dice, ¿cómo se podría analizar el tema de indicadores clave de desempeño y los famosos KPIs al nivel de meritocracia de un consejo de empresa familiar? ¿Podría incidir? Pues mira, Marcelo, estamos hablando del consejo de empresa familiar, o sea, el consejo de administración de la empresa, estoy suponiendo, ¿sí? Yo Porque también también supongo que habla del supongo consejo que es de eso, porque administración. pones consejo de empresa familiar, Ya. ¿sí? Es el consejo de administración. Bueno, pues ahí, pues, se establecen, como tú lo sabes, los indicadores de desempeño, los indicadores clave de desempeño y los KPIs, pues estableces cuáles son. Y no, muchas veces los estableces para tener un punto de referencia. Bueno, normalmente se establecen para tener un punto de referencia y de medición y saber cómo estamos, ¿verdad? Y se lo vamos cumpliendo. Y lo clásico es que los cumples y pues desarrollas otros. Pero puede tener una influencia, sí y no otra vez, ¿verdad? Porque todo depende de cuál sea la filosofía de la organización. ¿A qué me refiero? Sobre todo hoy en día, es muy común que nos enfrentemos o nos encontremos con organizaciones que dicen cumplir es bueno, pero no es suficiente, ¿sí? Entonces tienes que dar más, o sea, que tienes que hacer más realmente, o sea, esto es lo que tenemos, pero si tú quieres estar en esta posición, tienes que hacer más de lo que hacen otros, ¿verdad? O de cumplir simplemente. Hay otros que dicen con cumplir es suficiente.
Entonces, otra vez, ¿tiene una incidencia? Sí, sí tiene, pero va a depender de la filosofía de la empresa o de la filosofía familiar de la que se tenga aquí. Estoy presuponiendo que si es el consejo de administración, están midiendo a los operadores de la empresa y generalmente el consejo de administración, su punto de contacto es el director general. Si estuviéramos hablando del consejo de familia, por eso como pusiste consejo de empresa familiar, si estuviéramos hablando del consejo de la familia, también existen indicadores, ¿ok? Quizás no se les llame así de KPI, pero también existen indicadores. Muchas veces el consejo de familia decide cuáles son las, eh, las características de un miembro de la familia que va a participar en la empresa. Y pueden ir desde ningún miembro de la familia participa, ¿sí? Hasta decir, estos son la lista de 50 cosas que tienes que cumplir para participar en la empresa. ¿Sí? Entonces ahí pues ya están poniendo esos indicadores clave, ¿verdad? Quizás no tanto desempeño, pero sí, sí indicadores clave. Entonces, otra vez, depende de la filosofía de la familia. ¿Sí? Pablo, veo que aquí anotaste algo. Dice, Sí, se debe construir en la familia empresaria. Ay, me tapó aquí un comentario. En la familia empresaria, entre los sí. propietarios, considerando cuatro aspectos: conocimiento, experiencia laboral, competencia y valores. 100% de acuerdo contigo. Muy bien. ¿Algún otro comentario o tema que quieran que comentemos? Tenemos todavía unos cuantos minutos. Bueno, si no hay más, pues Pablo, muchas gracias. A ti, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de interés para todos este conversatorio. Y pues los esperamos en el siguiente, que será aproximadamente dentro de un mes. Ada, aquí Serrano es pues nuestra promotora de esto y siempre tenemos un grupo pequeño, pero siempre hacen preguntas interesantes y esperamos seguir con ustedes. Pablo, no sé si quieras decir algo para cerrar. Iba a dar las gracias a Ada Serrano por su siempre eficaz apoyo y a todos los presentes por habernos acompañado el día de hoy. Y con Muchísimas gusto. gracias. Nada más voy a interrumpir para disculparme porque hubo un error aquí con el envío de la liga para conectarnos al Zoom. Generalmente usamos un sistema que no nos genera muchos problemas, pero tuvimos ahí una situación. Con mucho gusto estaríamos enviando la liga para los próximos conversatorios que tenemos de forma mensual. Ya lo estamos trabajando para que no haya ningún problema. Estarán recibiendo de nuestra parte por ahí las próximas invitaciones. Con gusto nos vemos con todos ustedes. E inviten a más gente que participe, que nos escuchen, que reflexionen con nosotros, que hagan preguntas y pues muchas gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego, éxitos.